Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, estimados estudiantes, dependiendo a qué hora nos estén viendo. Les agradezco de antemano por visualizar esta clase grabada y comprender, por supuesto, la situación en la que estamos ahora mismo algunos miembros del personal administrativo y docente para las incorporaciones de la sede de Santo Domingo. Así que muchísimas gracias por comprender aquello y vamos a continuar rápidamente con la clase de hoy. Estamos en la materia o en el nivel de informática Word básico, así que por favor, mis estimados estudiantes, si usted no pertenece a Word básico, le invito a que visualice más bien la clase o el video de la clase grabada que corresponda a su matrícula, tenga la bondad. Entonces iniciamos con la segunda clase de Word básico de la segunda unidad. Aquí les explicaré cómo visualizar y realizar la tarea, y también les explicaré cómo realizar las preguntas de la clase en vivo. Avanzamos rápidamente entrando a nuestra plataforma. Recuerden siempre hacerlo con el botón de Google. Si es que de pronto existe algún error o inconveniente, lo único que hacemos es volver a recargar la página y eso es todo. Escogemos, en mi caso tengo varias cuentas ingresadas en el computador, en el navegador, así que escojo la que corresponde. Vamos a dirigirnos al área personal, por supuesto que sí, no era de otra manera, y vamos a buscar la materia de informática, el nivel de Word básico. Por supuesto, a ustedes les va a aparecer un solo nivel de informática y un solo nivel de inglés y las otras materias del tronco común. En mi caso, como estoy con rol de docente, me aparecen todas las materias que yo imparto. Vamos a avanzar rápidamente hacia la parte de abajo y vamos a ubicar la unidad número 2. Por favor, es un error común, les he explicado ya en las clases de inglés, pero sigue sucediendo. Me siguen escribiendo estudiantes consultándome sobre el foro, pues que es el mismo foro de la unidad 1. El problema o el inconveniente está en que esos estudiantes están ingresando en la unidad 1. Por supuesto, se van a topar con el foro 1 y lo mismo va a suceder con cada una de las siguientes actividades. Así que lo importante es ubicarnos siempre en la unidad 2. Ya cuando comencemos la unidad número 3, por supuesto tendremos que dirigirnos a esta unidad y asegurarnos de que estamos dentro de ella. Pulsamos entonces la unidad 2 y vamos rápidamente a buscar la tarea 2. Vamos a ingresar en esta actividad. Recuerden que las actividades de la unidad 2 estarán disponibles únicamente hasta el 10 de abril, es decir, básicamente tienen solo 8 días para poder realizar estas actividades, 9 si contamos con el de hoy. Así que, mis estimados estudiantes, por favor, tomar muchísimo en cuenta para que no dejen para el final y se les pueda presentar algún inconveniente porque se sature la página. Lo que voy a hacer yo desde mi computador es hacer un poco más pequeña la vista. Se ve más grande tal vez. Para poder visualizar de mejor manera. Fíjense ustedes, mis estimados estudiantes, tenemos una captura de la pantalla de configurar página dentro de Microsoft Word. Ese es el tema que vamos a tratar en esta clase y precisamente nos sirve para identificar los márgenes que tenemos dentro de cada uno. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso. Entraremos a Microsoft Word, yo abriré un nuevo documento, vamos a escribir algunas palabras, vamos a hacer algo práctico. Escribamos sobre la guerra de Ucrania, que es lo que está en boga en este momento, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver un artículo de la BBC. Entonces veamos si es que nos permite hacer la prueba. Como ustedes pueden ver, lo que quiero es que se pueda visualizar correctamente para que se haga o se cumpla el efecto del texto. Listo. Ahora que ya vemos aquí un pequeño artículo, una pequeña opinión sobre un tema de coyuntura, de mundial, digámoslo así.
Vamos a ver ahora sí lo que nos compete y son los márgenes. Quiero que se fijen en dos partes. La primera es esta regleta que está en la parte de arriba, ¿sí? Y esta regleta que está en la parte lateral izquierda. Si ustedes se fijan bien, esta regleta tiene unos números. Asimismo tiene dos zonas, una zona más clara que la otra. En este caso tenemos una zona a los extremos más oscura y esto quiere decir la zona que no se está ocupando con el texto o con el contenido del documento. Específicamente, por ejemplo, aquí tenemos una configuración de 3 centímetros en el margen lateral izquierdo, ¿sí? Tenemos una configuración de 1, 2, 3 centímetros también del margen lateral derecho. Lo mismo podemos identificar que tenemos 2 centímetros y medio, fíjense ustedes, 1, 2, 2 y medio, 2 centímetros y medio en el superior y en el inferior también, 1, 2 y medio. ¿Por qué es importante entender enterarse más bien de que estas reglas identifican los márgenes de nuestro documento? Porque es una herramienta bastante rápida para poder identificar los mismos. Incluso podemos aquí hacer modificaciones sumamente rápidas para modificar los márgenes. Por ejemplo, yo quiero un margen de 1 centímetro. Ok, me coloco entonces en el margen de 1 centímetro. ¿Se fijan ustedes? Vamos a colocar un margen de 7 centímetros. Fíjense ustedes, tenemos un margen de 7 centímetros. Así de fácil podemos configurar los márgenes. Vamos a hacer, por ejemplo, el margen lateral izquierdo de medio centímetro. ¿Se fijan ustedes? Es sumamente sencillo poder trabajar de esa forma. Ahora, si lo que queremos es precisión, necesitamos entrar a la configuración de márgenes para colocar valores exactos, como por ejemplo cuando quieren ustedes trabajar con algún documento formal, qué sé yo, un informe, un proyecto y tal, en donde se utilizan normas APA de edición. Bueno, allí vamos a tener que ingresar manualmente las configuraciones. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, vamos a dirigirnos hacia donde dice disposición. Recuerden que la versión de Office Microsoft Word que estoy utilizando yo es la Microsoft Office LTSC Professional Plus 2021. Esta versión, la 2021, por decir en resumen, tiene la configuración de estas dos pestañas, esta en particular que se llama disposición. ¿Por qué les hago esta aclaración o esta acotación? Porque en la versión 2016 y anteriores se llama formato y no disposición. Así que muy atentos, por favor. De pronto ustedes tengan una versión anterior a la que estoy manejando y no les aparezca la pestaña de disposición, sino formato. Básicamente se habla de lo mismo. Vamos a pulsar entonces disposición y visualizamos en efecto que tenemos algunos botones, algunas opciones, algunos valores que podemos modificar, etcétera, sobre la sangría, el espaciado, también sobre configurar página. Y es aquí en donde nos vamos a concentrar porque tenemos las opciones que nos corresponden. En este caso tenemos márgenes, tenemos orientación de página, también márgenes ya vimos, ¿no es cierto? Es el espacio que existe desde el borde de la hoja hasta donde empieza a escribirse el texto, tanto superior, inferior, izquierda y derecha. La orientación pues es algo similar, bastante sencillo. Lo que hacemos es utilizar vertical si queremos vertical, horizontal si queremos horizontal. Voy a hacer un poquito más pequeña la hoja para que puedan visualizar. Fíjense ustedes, ahí tenemos en horizontal, mientras que si le coloco en vertical tenemos algo como esto, ¿sí? Dependerá siempre del tipo de documento que ustedes estén realizando. Nuevamente vuelvo a márgenes, puedo modificar acá, por ejemplo, ¿sí? Recordemos entonces qué es lo que nos dice sobre la tarea. Estamos hablando en configurar página, específicamente los márgenes y otras configuraciones. Entonces, ya que sabemos dónde encontrar configurar página o algunas de las opciones, vamos a entrar a la opción de configurar página más específico. Entonces, si usted no alcanza a ver aquí la opción que necesita, simplemente pulsamos en este botón
que es para revisar el conjunto completo de opciones del formato de la página. Así que pulsamos aquí y fíjense, este cuadro es el mismo cuadro que yo tengo acá. Vamos a ir viendo entonces los nombres de los espacios que faltan. Justamente tenemos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 opciones. Y tenemos 1, no se nota muy bien, pero aquí hay un espacio para escribir. Así que 1, 2, 3. Vamos a ver dónde hay más. 3. 1, 2, 3. Aquí hay otro espacio, fíjense, 4. Y el último espacio, vamos a escribir por acá. 4, me falta 1, ¿sí? ¿No es cierto? 1, 2, 3, 4. Sí, ahí están 4 y 5 con este. Listo, entonces esas opciones o esos botones los debemos insertar en donde corresponda cada una. Estas palabras corresponden a una configuración en particular. Vemos, por ejemplo, que dice márgenes. Tenemos la otra pestaña que es papel y disposición. Así que nos dirigimos a nuestra tarea y vamos a colocar papel y disposición, que son las siguientes opciones, ¿no es cierto? Papel y disposición. Veamos qué más tiene. En la siguiente configuración o el conjunto de configuraciones en este espacio es de márgenes. Así que vamos a dirigirnos hacia donde dice márgenes y lo colocaremos. El nombre de la categoría de la siguiente sección de esta ventana es la orientación. Muy fácil de deducir porque nos muestra las opciones de vertical u horizontal. Así que vamos a poner orientación. Finalmente ponemos páginas en la configuración de páginas. Varias páginas entre las cuales podemos encontrar otras opciones como lo son márgenes simétricos, 2 páginas por hoja o formato libro, que aumenta o que añade un pequeño espacio en el margen lateral izquierdo y derecho según corresponda a la hoja, de tal modo que cuando se imprime o se trabaja a los dos lados va a quedar un espacio prudencial para poder poner ahí los anillos o la encuadernación como tal. Vamos a pulsar donde dice aceptar y cancelar, y tendríamos ya nuestro documento de vuelta. Cuando finalicen, no olviden pulsar el botón check. Es importante que lo hagan solo cuando les aparezca esta estrella de 5 sobre 5. Únicamente allí la calificación será sentada. Si es que aquí no está la estrella, no lo pulsan y le dejan con el botón azul, no importa cuántas veces realicen el trabajo o el artículo, ¿sí? Siempre para que puedan obtener una calificación es necesario pulsar en el check. Vamos a avanzar rápidamente con la siguiente actividad, que corresponde a la clase 2.2, que sería precisamente las preguntas de la clase 2.2. Vamos a pulsar en las mismas, vamos a iniciar con un intento. Recuerden que tienen 2 intentos, uno por si se les cae el internet, otro por si se les cae o se les apaga el celular, qué sé yo, o reciben alguna llamada, cualquier imprevisto, ¿sí? Que se les salga de las manos. Ojo, y esto lo repetiré cuantas veces sea necesario. Tienen 2 intentos, pero no por ninguna razón de responder al azar. No se recomienda que respondan al azar porque, bueno, es una suerte que de pronto parezca fácil, pero si es que se equivocan, básicamente tendrían una calificación muy baja. Así que vamos a iniciar. La pregunta 1 dice: ¿cuáles son los pasos para configurar la orientación de página? Lo primero es hacer clic en la pestaña. ¿Cuál pestaña? Orientación o diseño de página. Recordemos en donde teníamos aquí, ¿no? Aquí teníamos disposición y acá tenemos la orientación. Por lo tanto, la opción sería diseño de página. Vamos, luego en orientación o diseño de página. Precisamente sería en la opción de orientación, que es este botón de aquí. Hacemos clic. Así que orientación. Y finalmente hacer clic en la opción vertical u horizontal según lo que deseemos para nuestro archivo. Vamos a solicitar la siguiente pregunta, siguiente página, y nos dice: pasos para configurar los márgenes. ¿Cuál es el primer paso? Hacer clic en
Margen establecido, pestaña formato, la herramienta de márgenes, márgenes personalizados. Por supuesto, pestaña formato. Pero Lice, usted acaba de decir que tiene la versión 2021 y que allí ya no existe la pestaña formato, sino la pestaña disposición. Vamos a tener que adaptarnos, mis estimados estudiantes, siempre de forma intuitiva para poder trabajar con documentos, no solamente en nuestro ordenador personal, por ejemplo, sino en cualquier ordenador. Es decir, saber utilizar la herramienta, más no adaptarnos a la herramienta que se muestra en nuestro dispositivo. ¿De acuerdo? En tal sentido, tenemos que entender que en una versión, por ejemplo en la 2016 y anteriores, vamos a encontrar la pestaña formato, pero en esta vamos a encontrar la pestaña disposición. Cualquiera de los dos viene a ser la misma. Pulsamos entonces donde dice pestaña formato. Luego recuerden, una vez que aplastamos la opción de pestaña formato, debemos escoger la herramienta márgenes, que precisamente es la que tenemos aquí. Esta es una herramienta márgenes. Hacemos clic ahí para poder seleccionar. ¿Cuál es el siguiente paso? Nos dice, puedes hacer clic en ¿qué? En pestaña formato, herramienta de márgenes, márgenes personalizados. No, en un margen establecido. Es decir, cuando hacemos clic podemos escoger entre 5 márgenes ya preestablecidos. Incluso nos muestra cuál es la configuración predeterminada de cada uno para tener una idea bastante clara de lo que deseamos. O también existe la opción de hacer clic en sería márgenes personalizados. Es decir, si usted desea un margen distinto al que se muestra aquí en los preestablecidos, vamos a pulsar sobre donde dice márgenes personalizados y aquí vamos a modificar manualmente cada uno de esos márgenes. Finalizamos el intento. Submit all and finish. Terminar todo y finalizar nuevamente. Y tenemos la calificación de 10. Les dejo esta pantalla para que puedan sacarle una captura o pueden incluso pausar este video para poder contestar. La idea siempre será que ustedes aprendan un poco más, pero asimismo necesitamos que se aseguren de una buena calificación. Siempre les voy a recomendar a lo largo de todo este año lectivo que procuren primero visualizar la clase en vivo que corresponda, con excepción de esta que es grabada, pero ver la clase al fin y luego de ver la clase, ya sea que se conectó según el horario de clases o ya sea que visualizó el momento que el docente subió o que ya usted tiene un poquito más de tiempo, ahí recién procede a realizar las actividades de esa clase. En el caso particular de esta clase, la 2.2, sería la tarea 2 y las preguntas de la clase 2.2. Hasta aquí la clase, mis estimados estudiantes. Muy agradecido nuevamente por que nos visualicen y cualquier duda estar atendiendo desde mi WhatsApp personal. Un abrazo, mis estimados estudiantes, que tengan un excelente fin de semana.